¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo a los Deers. Regresamos con esta sección tan aclamada a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel galáctico, a nivel universal. Como en la sección de su versión. Esta es una sección que ya me habían solicitado hace algunas semanas, pero ya vieron que ustedes fueron testigos presenciales de todos los problemas que se me presentaron. La luz, se me iba a cada rato el servicio de la luz, tuve problemas con la compañía de internet, tuve que hacer cambio de compañía de internet y se estuvo como que retrasando un poco los videos. Aparte, tuvimos de intermedio la boda de Raushan, después tuvimos el evento de Dimash en este parque allá en la ciudad de Xinjiang, que es un evento muy bueno porque noté un Dimash muy relajado, muy tranquilo, muy relax, y me gustó bastante. Muy buenos temas los que escogió para cantar. Y bueno, ahora por fin podemos volver a regresar a esta sección de su versión, y es una ocasión especial porque es una canción que es muy buena, que Dimash suele cantar algunas veces en sus presentaciones. Sobre todo lo hacía en la gira de Arnau, creo, que es la canción de If I Never Breathe Again. Vamos a reaccionar a la versión original, que es de un compositor, creo que canadiense, no estoy muy seguro. Si no me lo dejan aquí en los comentarios, que se llama Mark Masry, que fue el que escribió esta canción. Y solamente la cantan 2 personas en el planeta: él y Dimash. O sea que es muy buena canción. Y no sé por qué no se le ha tomado más atención a esta canción. La verdad es muy buena. Es una de las favoritas de todos los que nos gusta la música tranquila de Dimash. Es una de mis favoritas, If I Never Breathe Again, porque Dimash la canta con mucho sentimiento, con mucho todo. Ya sé que se me suban los calores y me pasen cosas. Bueno, vamos a ver cómo lo interpreta el autor original, Mark Masry. Y pues bueno, así que Ático, cállate, ya nos aburriste, deja de hacer tus preámbulos, tus suposiciones, y pon la miniatura del video para empezar. Y vamos a darle play, a ver de qué se trata la versión original, a ver qué intención tenía el señor Mark Masry cuando compuso esta canción. Warren, this is my opportunity to go to the piano and just do something for you tonight. Ok, ahí dijo, bueno, esta es mi oportunidad para ir al piano, para mostrarles algo y decirles algo a ustedes esta noche. You know, we get the awesome privilege Tenemos as artists being able to record songs that are already celebrated, recognizable, and familiar, and they're hits for a reason. Let's be honest. But we also have the opportunity to write and record some of our own music, which is equally fulfilling. And there's a song I'm going to do for you tonight, written with a good friend of mine, that was inspired by a story that was very close to me. Ok, ahí nos está diciendo más o menos un poco el contexto de la canción, ¿no? Dijo que esta canción la canta un intérprete muy famoso internacionalmente. No dio su nombre, pero todos sabemos que es Dimash. Dice que tuvo el privilegio de que la pudiera interpretar este cantante, que lo admiro mucho, y también está contando un poco la historia de por qué escribió esta canción. Nos dice que la escribió junto con un muy querido amigo de él, un gran amigo suyo, y que es basado en la historia real de algo que le pasó a alguien muy cercano a esta persona. A couple that come to meet each other and fall in love, and they found love in each other later on in life, and so excited just to let the whole world know that they were in love, and they got engaged, and they were preparing for what was going to be a beautiful wedding, until a diagnosis that would ultimately set her on a very dark path with her health. Ok, aquí nos está diciendo, como les digo, el trasfondo de la canción. No dice que pasó, es una historia basada en una historia. La canción está basada en una historia real, de algo que le pasó a alguien muy cercano a él, que dice que fue una pareja que se conocieron muy jóvenes, se enamoraron,
y pues se comprometieron y todo iba de maravillas hasta que a ella, al parecer es a ella, le diagnosticaron una rara enfermedad y por eso ahí viene lo que es la canción, ¿no? Que dice que si él pudiera dar su vida por ella, lo haría, y que si pudiera detener de que su corazón le siguiera doliendo, lo haría. Es una canción bastante emotiva, y ya que nos platica el trasfondo, el contexto de la canción, todavía como que la hace más especial. Y bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué más nos dice. And it was a terminal illness. It was very sad for all of us to witness. Es una enfermedad terminal, o era una enfermedad terminal. To be around. And of course, you know, the big decision, I suppose, is whether or not you go through with the wedding, knowing that one of the two parties to these nuptials is terminal, and it was his desire to honor her wishes and wed her on her deathbed, and it was probably one of the most selfless acts of love I think I've ever experienced. Wow, sí fue la enfermedad a ella. Dice que con esto de la enfermedad terminal que se le diagnosticó a esta señorita, ya entraron en conflicto, sobre todo emocional, que no sabían si continuar con los planes de la boda o no, porque se comprometieron, pero cuando hicieron el compromiso antes de casarse, le diagnosticaron a ella esta enfermedad. Y entraron en ese conflicto que no sabían si seguirían con estos planes. Y lamentablemente, pues ahora sí que ella se va de este plano, y él, como en este caso el novio, como un acto de amor incondicional y de amor verdadero, decidió casarse con ella, estando ella presente en su lecho de muerte, ¿no? Dice que para él eso fue uno de los actos de amor más puro que ha presenciado en su vida. And this song came out of that story. Y dice que la canción salió gracias a esta historia, a este acontecimiento trágico que pasó. This is If I Never Breathe Again. Wow, en tempo la siento un poquito más rápida. Wow, no sé por qué su voz se me hace conocida. Tiene una voz muy como que rasposa. Canta como un cantante de los 70s, 80s. O sea, no es que lo imite, sino que tiene el tono de voz muy parecido. ¿Cómo se llama este cantante? No me acuerdo, pero tiene una voz muy bonita, ¿eh? Tiene esas voces rasposas que nos gustan, estilo Bryan Adams, estilo, no sé, de esos estilos, ustedes saben, ¿no? Voz rasposa. Sí, muy estilo Bryan Adams. Uy, el estilo Rod Stewart. No sé, tiene una voz bastante especial. Canta muy bien. Just so I could prove. And if I never breathe again, you should always know that if this ever comes to end, wow.
Wow, la potencia del bajo al entrar. Wow, wow. Es una mezcla de sensaciones en su voz, en su presencia, en su dominio del escenario. No sé si sea solo yo, déjenmelo ustedes aquí en los comentarios, pero en su voz siento muchas influencias, muchos estilos, siento muchas energías, muchas vibras de Lionel Richie, de Billy Joel, de cantantes así, ¿no? Que son solo ellos y su piano. No sé, como que tiene toda esta esencia, tiene toda esta influencia. Les digo, muy Billy Joel, muy Lionel Richie, muy Stevie Wonder, que son ellos. No necesitan de muchos instrumentos para brillar. Tiene una voz espectacular. Su voz de cabeza es una delicia. También cuando se va al falsete lo hace muy bien. Su voz de pecho es muy buena. Pero no sé, como que siento que cuando brilla más su voz es cuando se va la voz de cabeza, que la hace más delgada, la hace con un registro un poquito más alto, ¿no? Ahí es cuando brilla más. A mi gusto personal. A lo mejor a ti te gusta más en su voz de pecho, no sé. Pero a mi gusto personal, a mí, en lo personal, les vuelvo a repetir, en lo personal me gusta más cuando se va la voz de cabeza. Que aún así me sigue gustando muchísimo cuando se va el falsete o cuando está en su voz de pecho. Les digo, me trae muchas vibras de esos intérpretes. La canción, los que somos Deers la conocemos perfectamente y sabemos que es un golpe directo al corazón, es un golpe directo a la cara, que no sabes qué te pasó después de que la escuchaste. Nada más estás como que en estado de shock, como que diciendo, wow, alguien me dio un golpe de puros sentimientos. Me encanta escucharla en la voz de Dimash, porque es la primera vez que yo la escuché. Pensé que nada más era que la habían escrito específicamente para Dimash, porque ya nada más se la había escuchado cantar a él. Y hasta que me mandaron este enlace donde me dijeron, mira, Ático, él es el compositor original. Y nada más la cantan él y Dimash, no la canta nadie más. Y dice, y él casi no hace presentaciones, o sea que casi no la interpreta. Pero cuando haces una presentación en vivo, pues la canta. Y vimos que Dimash durante mucho tiempo, en toda su gira Now, la estuvo presentando. Debería volver a incluirla, ¿no creen? Es una canción muy buena. Pero pues es que hay muchas canciones de Dimash que son muy buenas que ya, que si las vuelve a meter a su show o a su concierto, sus conciertos serían de 5 horas. 5 o 6 horas. Y sería ahora sí que física y humanamente imposible para él. Terminaría molido, tendría que hacer un concierto al año después de todo ese esfuerzo. Y pues bueno, muchas veces los Deers exigimos de más, ¿no? Y pedimos cosas que se escapan de su alcance o de su capacidad física y todo eso. Vamos a regresar con el video. Les digo, es una gran canción. Y la canta muy bien, canta muy bien. To let you know
Wow. Wow, qué gran interpretación, ¿eh? Es muchísimo sentimiento, es muchísima pasión, muchísimo romance y un gran sacrificio del que nos contó de la historia de esta canción y es uno de los actos más grandes de amor que se han demostrado. Eh, el sacrificio, sobre todo, no sé. ¿Qué piensan ustedes? La verdad me gusta mucho, me gusta la voz de Mark Masry. Es una voz que brilla muchísimo. Es una voz que también transmite mucho y vemos que como compositor también es bueno. No les voy a mentir, no sé qué más temas tenga, no sé qué más canciones haya compuesto y si son famosas. Digo, debe tener varias canciones porque para presentarse en un recital, en un concierto, en un espectáculo, debe tener mínimo 6 7, ¿no? Y esta de If I Never Breathe Again es el más claro ejemplo de que puede hacer cosas maravillosas. Y les digo, me da mucho esa vibra, su tipo de canto, su tipo de transmitir, su tipo de estar en el escenario, su dominio, su presencia. Me da mucho esa vibra de Billy Joel, de Lionel Richie, de Elton John, de así artistas de ese estilo, ¿no? Que nada más no necesitan muchas cosas más que su piano y su voz para poder cantarte una canción. Y pues bueno, esta fue la presentación de la versión original, que vemos que realmente Dimash no le hace muchos cambios, realmente sigue, ahora sí que la maqueta musical la hace exactamente igual, es una balada. Digo, esta versión de Mark Masry al principio la sentí un poquito en tiempo, un poquito más rápida, pero ya cuando empezó a cantar como que cayó en el ritmo que nos tiene acostumbrado Dimash, que es una balada, porque él la estaba haciendo un poquito más rápida, una balada más rítmica, y ya cuando empezó a cantar cayó al tiempo de balada. Y pues bueno, ahora vámonos con la versión de Dimash, y la versión que escogí para su versión, fue, yo creo que es que tenía una duda, porque estaba entre la versión de Nueva York, que es muy buena, y la que salió ganadora fue la versión de Kiev, que creo que la única que supera la versión de Nueva York es la versión de Kiev. No sé, eso ya es mi gusto personal, ¿no? No sé ustedes qué versión de If I Never Breathe Again les gusta más. Ya sea la de Nueva York, la de Kiev o alguna otra, porque creo que también la tiene en un concierto en Almaty, creo. O en Astana, no me acuerdo. Pero déjenme aquí en los comentarios qué versión es la que a ustedes les gusta más y les hubiera gustado que apareciera en lugar de la versión de Kiev, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que vámonos con la versión de Dimash, así que vámonos con el siguiente video. Wow, este concierto de Kiev ya lo tenemos reaccionado completo aquí en el canal, en la lista de reacciones de Dimash, y yo creo que ha sido uno de sus mejores conciertos, ¿eh? Wow, es que es impresionante, no sé. Fíjense que aquí la diferencia que noté entre la versión original y la versión de Dimash fue sobre todo el uso de variantes vocales, porque la música
es exactamente la misma, llevan el mismo tiempo, es una balada en las dos versiones, y lo único que noté de diferencia, como les vuelvo a repetir, son las variantes vocales. Mark Marri utilizó increíblemente más registros que Dimash, porque Mark en la versión que escuchamos empieza con voz con aire, después se va a voz de pecho, después se va a falsete, después coloca la voz, se va a voz de cabeza, como que la contrasta un poquito más. Y aquí Dimash lo que hizo fue voz con aire en toda esta sección. Toda esta sección la hizo con voz con aire. Hizo hasta el falsete con voz con aire. No sé, me encantó. Las dos versiones son muy buenas. Pero sí, le noté esa diferencia, ¿no? Que, por ejemplo, les digo otra vez, Mark Marri, el compositor original, hizo más cambios de tipo de color de voz que en este caso Dimash, que lo hizo todo con voz con aire. Y lo hizo increíble, ¿eh? Lo hizo increíble. Me gustan las dos versiones. Las dos versiones me gustan bastante. I could stop the sky from falling, make the mountains move. What can do? Even if it means crawling, just so hard. Wow. You should always know if this ever comes to end, I couldn't ask for more. I wouldn't ask for to do it all again. I wouldn't change a thing. I might break, but I'd never. Ese control en la voz. Wow, pues hasta aquí llega la versión de Dimash de If I Never Read Again. La verdad, las dos, para ser muy sincero y muy honesto, las dos me encantaron, porque las dos, a pesar de ser el mismo producto, me las entregaron de maneras diferentes. Mark Marri me dio una entrega muy al estilo de la música con la que yo crecí. Les vuelvo a repetir, Lionel Richie, Stevie Wonder, Billy Joel, Eric Clapton, Elton John, perdón, Eric Clapton no es Elton John. Es gente que no necesita más que su piano para contarte una historia, para transmitirte algo. Su voz me trajo muchas vibras, su manera de moverse, su manera de cantar. Me trajo esas fuertes influencias que tiene de estos cantantes. No sé si ustedes lo hayan notado, pero me trajo eso, me trajo esas baladas con las que yo crecí,
Y por eso obviamente sentimentalmente abrazo la versión de Mark Masri, porque forma parte de mí, de mi esencia musical. Y la versión de Dimash, porque pues es mi cantante favorito. Para mí es el mejor de todos los tiempos, el mejor en la actualidad. Y nadie me entrega las cosas como me las entrega él. Puede ser una canción, en el caso por ejemplo de All By Myself, que la han interpretado 5.374.878.938 cantantes, pero las únicas que me gustan son las del original y la de Dimash, porque ni la de Celine Dion ni la de que quieran. Las únicas que me gustan realmente, que yo escuche por gusto personal, son la de Eric Carmen y la de Dimash. Y es lo que les digo, o sea, siempre como que la versión original tiene algo, no sé, tiene esa magia. Por algo llegó a oídos de Dimash, por algo le gustó y por algo decidió interpretarla. Siempre las versiones originales de las canciones tienen algo que te atraen, son como un imán. Y digo, la versión de Mark es fenomenal. La verdad es fenomenal. Les digo, me dio directo al cocoro, me dio directo al corazón, porque es con la música que yo crecí, ¿no? Les vuelvo a repetir, estos cantantes, esa fuerte influencia que tiene de ellos. Y pues bueno, tenemos del otro lado la versión de Dimash, que es un pan, es un dulce, es un postre esta canción, es pura miel. Y me encantan las dos versiones. Muchísimas gracias por recomendarme que haga que meta estos dos temas en la sección de su versión. Y pues díganme qué más canciones quieren para la sección de su versión o para la de Dimash contra Dimash. Déjenme sus recomendaciones, sus sugerencias, sus enlaces, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí le dan clic al enlace para que los mande a nuestra página de Instagram. Ahí nos dan follow y ahí me pueden mandar su mensaje por el mensaje privado. Por ahí podemos platicar o me pueden mandar sus recomendaciones, sus sugerencias. Les dedico también aquí por YouTube, ¿no? Y pues bueno, así que nuevamente muchas gracias por esta sugerencia. Y si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Adico. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.